persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estamos hablando del provocando el favor de Dios como tema principal, el tema que tocamos ahora 8 días. Hablábamos de que la palabra provocar significa una acción que consiste en fomentar o promover algo en alguien. Eso es provocar, acción que consiste en fomentar o promover algo en alguien. Y cuando la palabra dice, o el título de este tema dice, provocando el favor de Dios, es como si estuviera diciendo, tocando el corazón de Dios. Hay que tocar el corazón de Dios también. David, cuando él estaba delante de la presencia de Dios, él tocaba, él derramaba su corazón delante del Señor. No solo tocaba el arpa como instrumento, donde un día Dios le usó para tocar allí a Saúl para espantarle ese propio poco de demonios que tenía este rey. Pero David tocaba el corazón de Dios, provocaba en Dios una alegría, un gozo muy especial, porque su hijo derramaba su corazón delante de él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este pueblo precioso que provoca tu favor, Señor. Te doy gracias por esta iglesia bendita que tú has traído en esta mañana. Te agradezco por la presencia tuya, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque los corazones estamos dispuestos para recibir tu mensaje. Gracias, Padre. Gloria y honra sean para ti, Señor. Declaramos que todo lo que quiera distraernos en esta mañana es atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que venga a entorpecer y robarse la semilla de esta palabra, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque descansamos en ti y declaramos, Dios bendito, que esa es la palabra que yo estoy necesitando, porque es tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Provocando el favor de Dios. Ese favor, el favor que Dios cada día está derramando en los corazones de la iglesia. Estamos hablando la semana pasada que honrar es vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Una de las formas para bendecir nuestras propias vidas a través del favor de Dios y provocar ese favor es a través de la obediencia. ¿Cuántos obedientes estamos aquí? Amén. Dígalo por fe en cuando sea. Entonces es obedeciendo al Señor. Y honrar, la palabra honrar, para poder honrar a Dios se necesitan 3 cosas muy importantes. Lo primero, ¿cómo honramos a Dios? Lo primero con lo que honramos a Dios es a través por el tiempo que usted dedique para el Señor. ¿Cuánto tiempo dedicó en esta semana para el Señor? ¿Cuánto tiempo se dedicó para la oración? ¿Cuánto tiempo para el devocional? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cuántos días ayunó en esta semana? Entonces, es el tiempo que usted le está dedicando. De esa manera usted honra al Señor. Dios le dedicó a Elí
¿Recuerdan 1 Samuel 2:30? Que Dios honra a aquellos que le honran. ¿Cuántos honramos al Señor? Entonces Dios le va a honrar. Si usted honra al Señor, Dios también le va a honrar. Y Dios le dijo a Elí: usted me ha deshonrado. Ha deshonrado porque hoy estaba mirando nuevamente este pasaje de 1 Samuel capítulo 2, y Dios le está diciendo a Elí: Elí, me has deshonrado porque has permitido que tus hijos se roben las ofrendas del templo. Me has deshonrado porque has permitido que tus hijos se acuesten con las mujeres dentro del templo allí para cometer pecado sexual. Me has deshonrado, y como has agradado más a tus hijos que a mí, dice el Señor, entonces sus hijos van a morir. Cuando yo leí esto, escuche, padres, qué bueno para un tema. Cuando nosotros somos permisivos en casa con el pecado de nuestros hijos, entonces Dios nos dice: si usted sigue siendo permisivo, permitiendo el pecado de sus hijos en casa, cuando están trayendo anatema a la casa, quiero decirle que sus hijos, le dijo a Elí, sus hijos van a morir. Y como prueba de eso, 2 hijos van a morir en 2 días. Mire lo delicado de no honrar a Dios. Cuando honramos más al pecado que a Dios, eso trae muerte. Y eso es para otro tema. Quiero dejarle como en su corazón eso de que no, es que mi hijo se enoja si no le permito hacer esto. Es que mi esposa se enoja, es que mi marido se enoja. Es que si yo no le permito hacer esto a mis hijos, entonces ellos se van a enojar. Y yo no quiero estar enojado con ellos ni que ellos estén enojados conmigo. Entonces honrar es dedicar tiempo. Con mi tiempo yo honro al Señor. Les decía que David en el Salmo 27:4 habla de cómo él buscaba a Dios allá en los atrios, allá en el templo. Dice el salmista que David lo buscaba a él continuamente. Daniel lo buscaba 3 veces al día en oración. Daniel hacía esto porque adoraba, porque le agradaba dedicarle ese tiempo que le pertenecía al Señor. Enoc caminaba con el Señor. Enoc era uno de los hombres consagrados a Dios y caminaba con Dios. El tiempo que le dediquemos al Señor es una honra para Él. El tiempo que usted le está dedicando a Dios es una honra para Él. Bueno, el tiempo que nosotros como padres dedicamos a nuestros hijos es una honra para los hijos. El tiempo que nuestros hijos nos dedican a nosotros es una honra para ellos y para nosotros también. ¿Cuánto hace que no le dice a mamá y a papá que los ama? ¿Cuánto hace que no abraza a sus padres? Bueno, mucho tiempo, dice la hermana. Entonces, mire, todo eso es honra. Algo más, ¿cómo honramos nosotros al Señor? Con mi talento. Ahí quedamos, con su talento. Estos jóvenes, jovencitas que estaban aquí y ya los veteranos que están acá, ellos honraron a Dios en esta mañana con su talento. Tranquilo, no me ponga colorado, que yo pasé por esos años también. Entonces, con su talento usted honra a Dios. Ahí donde están sentadas personas que no están sirviéndole al Señor, si usted comienza a decirle al Espíritu Santo que le muestre, que le revele cuál es el llamado, cuál es el talento, y se para de esa silla en el nombre de Jesús, comienza a honrar al Señor con ese talento que Dios le ha dado. Entonces, si yo no le sirvo a Dios, si yo no pongo en las manos de Dios ese talento, entonces estoy deshonrando a Dios. Estoy deshonrándolo. Por eso es muy importante que con mi talento yo honre al Señor. Hay algo más que poco gusta, pero tengo que decírselo. Y es que nosotros honramos al Señor, lo honramos con mi tesoro. ¿Con qué más honramos al Señor? Con mi tesoro. El Señor Jesús dijo que allí donde está tu corazón o donde está tu tesoro, también está tu corazón.
Amén. Si hay gente aquí que no le gusta que le toquen el tesoro, no está honrando al Señor. Y no estoy hablando de aquellos hijos que le llaman mi tesoro. Estoy hablando de la plata. Usted honra a Dios con los diezmos, con las ofrendas, y eso dice la palabra. Amén. ¿Sí dice la Biblia eso? Honrar al Señor con sus bienes, dice la palabra. Entonces, si usted no honra al Señor con su tesoro, ¿qué pasa? Usted está deshonrando. Yo no soy bobo para darle al pastor. Yo no soy bobo para llevar a la iglesia. Yo no. Dios me bendice sin necesidad de eso. Quiero decirles que nosotros honramos a Dios con nuestro tesoro también. Usted está honrando al Señor. No, pero es que qué más que yo estoy dándole el tiempo para Dios, qué más que yo estoy sirviéndole, lo felicito, pero hay que honrarlo también con los bienes. Hay que honrarlo. Cuando usted coloca al servicio, su carro al servicio de la comunidad, que ve al hermano que está por allá esperando la buseta, se quedó de ella, pero lo vio allí y no pasa arriado ni nada de eso, y no voltea a mirar para otro lado, sino que dice, voy a llevar a mi hermano porque aquí cabe. Cuando usted coloca al servicio de la obra de Dios su carro, está honrando ¿a quién? A Dios. Iglesia, dígale a la persona que tiene a su lado, escuche, y si no tiene carro, desde ahora vaya proyectando para que Dios le dé el carro. Siempre le decimos nosotros al Señor, el carro que Dios nos dé es para ponerlo al servicio de mi casa, porque tiene que ser así. No es de que la mujer va atrás en el baúl, en la silla de atrás, y la suegra en el baúl y el perro va adelante. El carro es para ponerlo al servicio de la obra de Dios. Escuche, yo quiero que usted esté atento a esto. Yo no le estoy diciendo que el carro es para ponérselo al servicio del pastor, porque gracias a Dios, Dios ya me dio carro. Entonces, escuche esto. El carro es para ponerlo al servicio de la obra de Dios. Entonces, aquellas personas que no gustan de esto, voy a decirle cómo pone uno al servicio el tesoro que Dios me ha dado al servicio de la obra de Dios. Cuando usted carga a su mujer, me imagino que usted carga a su esposa en el carro. Me imagino que esposa usted carga a su marido. Entonces, esa mujer y ese hombre son una obra de Dios. Esos hijos son obra de Dios. Entonces usted está sirviendo a la obra del Señor, pero hay que extenderse más, hay que dejar el egoísmo de lado. El carro es para usarlo. El tesoro de Dios es para usarlo. El tesoro de Dios no es para tenerlo guardado. El tesoro de Dios es para usarlo. Entonces termino con esta última parte de cómo honrar a Dios. Y usted honra a Dios, yo honro a Dios con mi forma de vestir. Vuelvo y repito. Honramos a Dios con nuestra manera de vestir. Entonces, yo quiero que sigan siendo amigos y amigas mías. Si usted no se sabe vestir, entonces no honra a Dios. La mujer, dice la Biblia, tiene que ser muy decorosa para vestir, y más cuando viene a la casa del Señor. Es más, y no solo cuando viene a la casa del Señor, porque de pronto en la casa del Señor puede venir de una forma vestida, pero cuando está allá afuera, viste algo muy diferente. Y eso en cuanto a la mujer, saberse vestir es una forma decorosa que honra a Dios. El hombre tiene que aprender a saber vestirse. El hombre viene a la casa del Señor, no es para venir, como este es un campo, esta no es una playa, este no es un lugar para paseos. Si usted quiere venir a pasear aquí, yo lo invito. Ayer estaba yo paseando acá, estaba guadañando este sitio, yo lo invito para que venga a pasear. Y se puede venir en pantalonetas, en chancletas,
usted puede venir así. Su forma de vestir lo dice todo. Honramos a Dios con nuestra manera de vestir. Amén. Entonces es muy importante esto. Y hay algo más. ¿Cómo provoca usted el favor de Dios? ¿Cómo provocamos el favor de Dios? Lo provocamos de la siguiente manera. Aprender a tener lo que Dios quiere que tengamos. Escuche. Yo debo aprender a tener lo que Dios quiere que yo tenga. Amén, me gusta eso. Iglesia, cuando yo aprendo a tener lo que Dios quiere que yo tenga, eso me ayuda a evitar salirme de la voluntad del Padre. Porque algunos quieren tener más de lo que no saben administrar. Señor, yo quiero, Padre, un carro último modelo, quiero eso, pero si no sabe administrarlo, sin menospreciar, no supo administrar la motico que tenía, mucho menos va a saber administrar un buen carro. Tener lo que Dios quiere que yo tenga, eso es hallar o tener claro que el favor de Dios es aceptado por mí. Tener el esposo que Dios quiso que tuviera, o tener la mujer que Dios quiso que tuviera. Eso es evitar salirse de la voluntad de Dios. Puede suceder que algunos un día estaban escuchando que había un seminario de pastores, y entonces dijo el pastor que estaba dirigiendo allí, dijo: yo sé por el Espíritu de Dios que aquí hay pastores que ya miran con menosprecio a su mujer y que están mirando otras mujeres y diciendo: Señor, si yo hubiera tenido esta mujer para mi ministerio, hubiera sido mucho mejor. Pero quiero decir que cuando alguien dice: oiga, si yo hubiera tenido una esposa, una mujer como la que tiene tal persona, sería mi vida diferente. No. O si yo hubiera tenido ese marido como tal persona, tan noble, tan decente, tan trabajador, hubiera sido mi vida totalmente diferente. No, es tener lo que Dios quiere que usted tenga. Amén. No, ya me tocó esto y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, lo que Dios, y al decir esto no me salgo de la voluntad del Padre. Lo segundo es que yo debo hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Quiere recibir el favor de Dios más de lo que Dios le ha favorecido? Iglesia, no se me distraigan con los loros. Voy a traer la mirada acá. ¿Usted quiere recibir más de lo que Dios le ha dado a través del favor? Entonces aceptemos, hagamos lo que Dios quiere que Él quiere que hagamos, lo que Dios dice que hagamos. ¿Y qué pasa con esto? Esto me lleva al sometimiento de su palabra, a la obediencia. Si yo hago lo que Dios dice que haga, me va a llevar al sometimiento de su palabra. ¿Cuántas veces hacemos lo que yo quiera y punto? ¿Cuántas veces los hijos meten la cabeza y la meten y no la saca nadie de allí? Porque hacen lo que ellos quieren. Pero Dios no quiere que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino que aprendamos a someternos a lo que Él dice que debemos hacer. La voluntad de Dios, que es perfecta. Entonces algunos están diciendo: pero yo no veo sino los milagros en tales personas. Las finanzas cada día van de para atrás. Mi vida espiritual está menguando. Yo no veo ningún resultado. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que Dios dice que haga. Entonces, cuando entendemos esto, nos evita estarnos quejando tanto, culpando al uno, culpando al otro. Cuando Dios dice que debemos ser reverentes delante de su presencia, y hay personas que uno está hablando la palabra y están por allá idos, están en la luna o yo no sé dónde, están por allá lejos, están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Eso hace que deshonre al mismo Dios, porque es la palabra de Dios que se está ministrando. Ay, qué chévere que predicara, pero tal persona. No deshonre la palabra de Dios.
disponga su corazón y reciba en el nombre de Jesús. En esa palabra, la Biblia dice que la palabra de Dios allí en Hebreos no vuelve vacía. En esa palabra hay una bendición para sus hijos. Y yo sé que todos los que vamos a un semillero, levanten la mano los que van a semilleros, a ver. Yo sé que todos los que vamos a un semillero no vamos por el refrigerio. ¿O hay alguien que vaya por el refrigerio? Ay, hoy sí voy a ir porque le correspondió a tal hermanito que ese sí lleva buen refrigerio. Ahora no voy porque no, para agua teñida y una galleta me la como en la casa. Yo sé que usted va al semillero, que yo voy al semillero, es por la palabra de Dios. Nosotros no vamos a un semillero a escuchar la palabra porque X persona me cae bien. Usted va al semillero, yo voy a un semillero a escuchar la palabra de Dios porque yo sé que Dios tiene una palabra de bendición para mi vida. Y así se honra al Señor. Hacer lo que Dios quiere que hagamos me lleva al sometimiento de su palabra, a la obediencia. Ahora, estar donde Dios quiere que estemos, eso me lleva a recibir el favor de Dios. Estar donde Dios dice que debo estar, eso me evita salir de la cobertura de Dios. El Salmo 91. Pastor, ¿es que entonces la cobertura de Dios está solamente aquí? ¿Usted qué piensa? No, diga conmigo, no. Es la cobertura de Dios. Estoy hablando, estar donde Dios dice que estemos, es que yo no me puedo hoy consagrar a Dios y mañana consagrarme al diablo. O me quedo con Satán o me quedo con Dios. Porque cuando estoy acá con las tinieblas y aquí con Dios, entonces estamos así. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios dice que Él, cuando la persona es así, que hoy aquí y mañana allá, entonces estoy viviendo en tibieza espiritual. Y Dios dice que vomita a los tibios. Por eso es importante esto. Entonces, estar donde Dios quiere que estemos. Ahora sí voy a la cita, vamos a iniciar la palabra. Isaías capítulo 61. Yo se lo voy a leer con esta versión, Nueva Traducción Viviente. Créame que yo no había escuchado esta versión, pero es de sana doctrina también, ¿oyó? Es sana doctrina. Isaías capítulo 61, y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, iglesia. En este Isaías capítulo 61 vamos a mirar los beneficios por el favor de Dios. Me encanta esto. Dijo alguien por ahí, me emociona. Entonces, los beneficios, Isaías capítulo 61. De acuerdo a esta versión dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Estamos hablando del favor de Dios. Junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto. Por eso yo no estoy vestido así por eso. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas. Hace mucho tiempo las resucitarán. Aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones, los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor,
ministros de nuestro Dios, se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra. En lugar de vergüenza y deshonra, poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna, dice el Señor. Entonces, ¿cuál sería el primer beneficio con el cual yo me encuentro en esta palabra, en este texto de Isaías? El beneficio más grande del favor de Dios está en ese versículo 1. Y es que el Espíritu Santo me unge para su ministerio. El Espíritu Santo es un beneficio, es un favor grande que Dios ha hecho por sus hijos. ¿Cuánto lo creen? Lo creemos, sabemos que el Espíritu de Dios que derramó sobre toda carne y el Espíritu de Dios que está en cada corazón del creyente es el favor que Dios ha dado para que nosotros tengamos un gran ministerio que honre al Señor. Es el Espíritu del Señor que está sobre mí, dice el profeta Isaías. Y si no está el Espíritu de Dios, nosotros no vamos a obedecer. Dice, como el Espíritu de Dios llega a mi vida, entonces Él me ha enviado a sanar a todos aquellos que están heridos, quebrantados de corazón. El Espíritu de Dios me ha ungido y me ha enviado para traer libertad a los cautivos. Es el favor de Dios. El favor más grande que Dios ha hecho por su iglesia es embestirlos con el Espíritu Santo de Él. Amén. Es embestirlos. Por eso dice que cuando usted ha sido ungido, cuando yo he sido ungido por el Espíritu Santo, ¿cuántos ungidos estamos aquí? Todos hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios. Una vez que hemos sido ungidos, como beneficio, en versículo 4, dice que vamos a reconstruir las ruinas antiguas. ¿Qué sucede? Que hace de su vida y de mi vida un gran restaurador. ¿Será un gran favor de Dios que Dios le use a la iglesia para restaurar portillos? Que Dios nos use como iglesia para levantar muros donde el enemigo los ha derribado. Es un favor grande de parte del Señor. ¿No lo merecemos? No, es un don, es algo muy especial que Dios ha derramado sobre su iglesia, su favor, que es lo más importante. Si miramos en la parte económica, todo lo que usted tiene, todo lo que está haciendo dirigido por Dios y lo que yo tengo y estoy haciendo dirigido por el Señor es favor de Dios. Pero ministerialmente, muchos hermanos, la iglesia, muchos no se han dado cuenta que el Señor ha derramado de su favor sobre la iglesia para que el ministerio de Él sea expandido sobre toda la tierra, para que seamos instrumentos de bendición en las manos del Señor. ¿Cuántos predicadores y predicadoras grandes de Dios están aquí sentados y usted no se ha dado cuenta? Estamos aquí. Usted tiene unos talentos grandes, un ministerio grande por el favor de Dios. Si hay alguien aquí que dice, yo no tengo el Espíritu de Dios, entonces usted no lo tiene claro. Puede decir, yo no tengo ese favor y como no tengo ese favor, entonces no sé cómo hacer las cosas ministerialmente. Pero todos los que estamos aquí hemos sido investidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y somos restauradores. Escuche, cuando usted le dice a alguien, busque del Señor, el único que puede ayudarle en este caso, en este tema, se llama Dios. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarle. Cuando usted hace eso, cuando habla de esa manera, usted es un restaurador. O es un restaurador porque usted está hablando palabra de Dios. Está hablando una palabra de restauración sobre esa persona. Cuando usted visita a alguien que está afligido, cuando usted da una palabra de consuelo, está saliendo a flote allí la embestida del Espíritu Santo y eso es favor de Dios. Iglesia, cuando usted se porta o nos comportamos bien en casa,
es el favor de Dios. Cuando hay un mal comportamiento en casa y donde quiera que estemos, allí no es el favor de Dios. Por eso es necesario que tengamos claro que el Espíritu de Dios nos ha investido. Y dice en ese versículo 6, yo creo que todos los que estamos aquí, estas promesas, y es de un devocional que en estos días estuvimos compartiendo con una hermana, y gracias por la Biblia, hermana, que me la prestó. Entonces, en ese versículo 6, me encanta esto que dice: ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. ¿Cómo dice esta versión? Ustedes, los llamados sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ella. ¿Dónde estamos los ministros del Señor? Hemos sido llamados sacerdotes, reyes y sacerdotes, dice el Nuevo Testamento en Apocalipsis. Aquí hemos sido llamados, dice la palabra, hemos sido llamados ministros, llamados sacerdotes y ministros de nuestro Dios. El sacerdocio lo llevamos todos. Escuche, hemos sido llamados como ministros del Señor. El sacerdocio, usted mujer, hay veces dicen, pero es que usted es el sacerdote de la casa. Eso es cierto. Nosotros somos la cabeza en casa después de Cristo. Somos los sacerdotes para tomar decisiones junto con ella. Pero usted mujer también es llamada como sacerdote, como ayuda idónea para el sacerdote. No es para que le toque las campanas allí como un sacristán, pero sí para que aporte ideas, para que ayude allí y nos ayude a levantar a los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes decimos amén? Necesitamos de esas mujeres que nos ayuden a levantar. Necesitamos palabras afirmativas en casa. Necesitamos palabras que animen. Santo Dios, yo no sé qué va a pasar después de esto, pero sí necesitamos. Dios dice que somos llamados sacerdotes y ministros. ¿De quién? Oiga, usted es sacerdote. Levante la mano los sacerdotes. Usted mujer también. Los ministros. ¿Por qué le da pena levantar la mano si usted es un sacerdote? Yo no estoy diciendo que sacerdotes míos, sacerdotes de Dios. Escuche, hay dos tipos de sacerdotes. Está el sacerdote del Señor y está el sacerdote de Satanás, ¿o no? Entonces, si yo no soy sacerdote de Dios, ¿de quién soy sacerdote? Vuelvo y pregunto, si no somos sacerdotes del Señor, ¿de quiénes somos sacerdotes? ¿De las tinieblas? Porque si usted no es sacerdote de Dios, entonces yo no sé de quién es sacerdote. Y ministros, usted está ministrando en su casa, estamos ministrando en la casa, estamos ministrando donde quiera que estemos, porque somos ministros del Señor. ¿Y eso por qué? Porque nos lo ganamos, porque tengo plata, porque soy el que más diezmo, o soy el que nunca diezmo, el que me llevo la plata que no me pertenece. No, eso es por qué. Porque Dios, por su favor, por su misericordia, ha querido que usted y yo seamos sacerdotes de Él. Cuando usted sirve a alguien, es un sacerdote del Señor. Somos sacerdotes y ministros del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que, primero que todo, el Señor se encarga de hacer que sus hijos seamos dotados como sacerdotes y ministros de Él, cuando en el versículo 1 de Isaías 61 dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos ha promovido, nos ha llenado de su unción para ser ministros de Dios y no ser ministros de este mundo o para el mundo. Eso es lo importante. Y aquí viene algo que nos encanta, nos agrada a todos también. Desde el versículo 61, en ese versículo 11 y 12 dice:
El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de primavera, cuando brotan las plantas. En el versículo 7 y 9 dice: disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de ¿qué? Prosperidad. Oiga, una doble porción de prosperidad, dice el Señor. ¿Qué fue lo que pidió Eliseo a Elías? Una doble porción de su Espíritu Santo, de ese ministerio. Dios está diciendo, aparte de ser mis ministros, hacer los ministros y sacerdotes míos, les voy a dar una doble porción de mis riquezas. ¿A usted le encanta esto? Ay, no, yo quiero seguir así endeudado. Yo no creo eso. Dios dice, el favor más grande que Dios ha hecho para su iglesia, uno de los más grandes. Y termino con esta primera parte. Ya estaban como descansando. Dice, su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando broten las plantas por todas partes. El Señor está hablando de su justicia. Su justicia no tarda. La justicia de Dios derramada sobre los corazones de su iglesia. Dice el Señor que brotará. Cuando nosotros somos injustos, vendrá la justicia de Dios por su favor, para que brote en nuestros corazones y podamos hacer justicia donde quiera que estemos. El favor grande del Padre, usted puede leer Isaías capítulo 61, y es el favor de la salvación. Iglesia, aprendamos a aceptar el favor de Dios, que es muy importante. Y les decía ahora 8 días, el favor de Dios se atrae, es una retribución divina. El favor de Dios no es por oración ni por imposición de manos. Eso es como la influencia. Usted le cae mal porque usted se lo ganó. O puede suceder que usted no hizo nada para que caiga mal, pero se lo ganó. La ranchera de no soy monedita de oro para caerle bien a todos es muy cierta. No la busque en la Biblia porque no la encuentra. La pregunta es, ¿Jesús era monedita de oro? No, porque los religiosos no lo querían, no le caían bien. Es que usted está echando demonios por Belcebú. ¿Y qué le dijo el Señor? Un demonio no puede echar fuera a otro demonio. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se van al hoyo. ¿Sabe qué me enseña esto? El favor de Dios nos enseña a nosotros a guiar a otras personas como Dios dice que lo guiemos, y que no lo mandemos al hoyo. Cuando Dios dice en su palabra que Él ha derramado sobre la iglesia su Espíritu Santo, es el gran favor. El favor de Dios se atrae. Así como usted ha atraído o ha sido una atracción inicialmente cuando llegó a cierto lugar y vio a esa persona que ahora es su mujer o es su marido, y le vio y sintió atracción sobre la persona. Hubo algo que gustó allí de ella. Quizás le gastó la comida, quizás fue amplia, pero hubo algo que le atrajo, o el carro, y salió a abrazar al carro, pero algo le atrajo. Si se lo encontró en una fiesta, le gustó el paso que hacía, como los que vimos ahorita allí.
algo le atrae. Algo atrajo a esa persona. Yo miro el favor de Dios, que es como la influencia, se lo gana uno. Usted tiene influencia donde está porque se la ha ganado, porque es un favor de Dios. Hay padres que no tienen ni siquiera influencia sobre sus hijos, porque no se los ganan, que no debería ser así. Por eso, el favor de Dios es una retribución divina sobre la iglesia. El Señor dice: yo honro a los que me honran. Vuelvo y repito. Y es un favor de Dios que hace que nosotros podamos recibir esa retribución. Pastor, entonces Dios es como interesado, ¿o será usted? ¿Cuál de los dos? Dígame la verdad. Dios sencillamente dice que Él honra a los que le honran. No es más. Coloque sobre sus pies. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos!